en 1970, una mujer llamada Betty Penrose demandó a Dios. Imagínense eso. Puso una demanda judicial ante Dios o a Dios por negligencia. ¿Por qué? Porque había caído un rayo sobre su casa y Dios no la protegió como ella esperaba que le hiciera. Y eso suena raro, ¿no? Escuchar de una persona que demande a Dios. Pero no es el único caso. En el 2008, Ernie Chambers demandó a Dios porque decía él estar harto de las nefastas catástrofes en el mundo entero, que provocan no otra cosa sino muerte y destrucción. Amado hermano, cuando nos ponemos a pensar en qué le puede ocurrir en el corazón de una persona para demandar a Dios, primero que todo no podemos dejar de pensar de lo que Pablo decía en el libro de Romanos: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Amado hermano, nosotros no tenemos derecho alguno a poner a Dios en el banquillo de los acusados y menos aún de subirnos a nosotros en el sillón del juez. No tenemos derecho alguno. Pero lo cierto es que estos casos y las muchas veces que usted y yo hemos de alguna manera criticado a Dios por su accionar, porque estoy seguro que no soy el único que le ha sucedido, que en algún momento de crisis, de dolor, de sufrimiento, pues terminamos diciendo: pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios no me cuida, Dios no me ayuda, Dios no me sustenta, Dios se está descuidando de mí. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Sabe lo que refleja eso de nuestra propia naturaleza? Que nos cuesta mucho poder entender a Dios. Por no decir que nos es imposible llegar a entenderlo completamente. Nos cuesta entender a Dios y a sus propósitos. Nos cuesta razonar y tratar de entender el plan que Él tiene para nosotros, porque muchas veces ese plan está como velado, está como tapado y nosotros no lo podemos llegar a comprender. Pero, ¿por qué Dios permite los momentos difíciles? ¿Por qué Dios permite que aún su pueblo sufra? ¿Por qué Dios permite que nosotros, siendo cristianos y estando de repente en una comunión diaria con Dios, no falta el día en que nos llegan malas noticias, sucede algo catastrófico, nuestra vida se puede llegar a ver profundamente marcada por el dolor? ¿Por qué? Hoy vamos a estar viendo esta historia que vivieron los discípulos y que pudiéramos decir el culpable de la desgracia de los discípulos no fue otro sino el mismo Señor Jesús. Yo sé que suena muy raro, pero es que es cierto. ¿Quién mandó a los discípulos a que fueran al otro lado? Jesús. Y en medio de ese viaje les llegó un momento muy duro, muy peligroso a los discípulos. Hoy vamos a ver, amado hermano, que Dios tiene un propósito detrás de todo lo que hace. Yo he llamado a mi primer punto la crisis y el intercesor. Recordemos un poquito el contexto. ¿Se acuerda lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Cuál fue el texto? La multiplicación de los panes y peces. Recordamos bien ese episodio que es tan conocido en los evangelios. Jesús está delante de una gran multitud. ¿Alguien se acuerda cuántos eran? 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Podemos hacer un cálculo entre 10 a 20,000 personas reunidas en ese lugar. Y Jesús le da de comer sobrenaturalmente a todas aquellas personas. Pero Marcos no incluye un detalle que
Juan, en el evangelio que él escribió después de Marcos y posiblemente lo puso para ayudarnos a entender un poquito mejor el panorama, Juan nos da un detalle de lo que sucedió ese día al finalizar toda la jornada, después de que los hombres, las mujeres, los niños habían comido este pan con pescado. Juan nos dice en el evangelio suyo, en el capítulo 6, versículo 14, que cuando la multitud vio aquel gran milagro, ellos se dijeron, verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Y que Jesús, en el versículo 15, nos dice que Jesús entendió de que la multitud iba a venir y tomarlo a él y llevarlo y hacerlo rey, sentarlo en el palacio de Herodes, en el palacio de Poncio, de Pilato, es más, si se pudiera, en el palacio del mismo emperador romano. La multitud había entrado en un frenesí queriendo hacer a Jesús el rey sobre todo Israel. Y entonces Jesús se retira al monte a orar a solas. Ese es un hecho importante porque nos muestra que hubo una situación que llevó al Señor Jesús a mandar a sus discípulos hacia la barca para que ellos se dirigieran hacia Capernaum y él retirarse al monte. Porque la multitud había entrado como en un frenesí y estaba fuera de control. Quería, políticamente hablando, hacer rey a Jesús. Y Jesús no venía para sentarse en un trono. ¿Dónde iba a ir a dar Jesús en su ministerio terrenal? No era un trono, era la cruz. La multitud hubiera provocado un cambio en el plan de Dios, en el cronograma divino. Y Jesús no estaba dispuesto a eso. Yo me pongo a pensar cómo hubiera reaccionado yo si de repente hay una multitud que está clamando porque yo sea rey. Qué fácil sería que uno se le suba los humos en ese momento, ¿no es cierto? Qué fácil sería que nosotros nos sintiéramos entusiasmados y alegres. ¿Sabe? Para Jesús era importante no alejarse del plan de Dios. Y él entonces envía a los discípulos a la barca solos y los manda a Capernaum, posiblemente para que los discípulos no se contagien de este frenesí mesiánico, pero por el otro lado también porque Jesús quería tener un tiempo de oración a solas. En medio de la tentación, cuando a Jesús se le presenta la oportunidad de ser el rey de una manera que no era conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hizo Jesús? Se apartó a orar. No se nos dice cuál era el tema de la oración de Jesús, pero conociendo cómo es nuestro Señor, yo le puedo asegurar que habían dos motivos de oración en ese momento. Uno, orar por la multitud, porque estaban alejándose del propósito de Dios. Si hay algo que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, es la compasión para aquel que está perdido, ¿cierto? Para aquella persona, o en este caso, aquel montón de personas que estaban saliéndose, que se estaban desviando, que habiendo visto las maravillas de Dios, entendieron otra cosa completamente diferente y se están alejando del propósito. Pero lo segundo que podemos estar seguros que el Señor estaba orando era para que Dios los centrara siempre en su ministerio. Jesús era cuidadoso de no alejarse ni a izquierda ni a derecha del plan perfecto de Dios. Es más, usted recordará que en la oración en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos estar seguros que Jesús estaba pidiendo que él se mantuviera fiel y estable en la dirección del Señor. Entonces manda a los discípulos en la barca y él se va al monte a orar. Versículo 47 comienza la crisis.
Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Los discípulos tenían que cruzar este mar, que en realidad era un gran lago, el lago de Genesaret, como se le llama en Lucas, o el mar de Galilea, como se le llama en otros episodios bíblicos. Era este gran lago. Ahora, use su imaginación porque va a ser necesario ponernos en ese lugar. Ya es de noche. Cuando los discípulos zarparon, ya era muy de noche. Juan nos dice que la Pascua estaba cerca. La Pascua siempre cae en luna llena y entonces podemos suponer que todavía no había luna llena, pero estaba la luna con bastante luz, daba algo de luz. Entonces no estaba completamente oscuro, sino que todavía se podía ver algo aún en medio de la noche. Ellos tenían que recorrer cerca de unos 8 o 9 kilómetros de distancia. Y es cerca de las 3 de la mañana. Marcos nos aclara que cerca de la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Podemos suponer que era cuando estaba muy oscuro, cerca de las 3 de la mañana. ¿Y qué fue lo que sucedió? Versículo 48. Y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Qué comenzó a soplar? Póngase usted en ese lugar, una noche oscura, lo único que hay es la poca luz que da la luna, usted está en ese bote y de repente comienza el mar a picarse fuerte. Comienza a levantarse grandes olas por causa del fuerte viento que está corriendo. Juan nos dice en su evangelio que el mar se levantaba con un gran viento que soplaba. Y Marcos nos describe todavía mejor la escena. Nos dice en el capítulo 14, versículo 24, la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Es más, usted sabe que en la navegación, no sé si usted en algún momento ha tenido experiencia en un bote, pero la navegación depende mucho del viento. Obviamente con un motor de gasolina ya es otra cosa, pero remando o llevando vela depende mucho del viento. Y en este momento los discípulos están en medio de un mar que está demasiado agitado, las olas están creciendo y ellos no pueden avanzar porque el viento es contrario a ellos. Ellos incluso, nos dice Marcos, que están fatigados de remar. Ya ellos no aguantan de estar remando. No logran avanzar. Amado hermano, aquí no estamos en una situación donde ellos simplemente están retrasados, que debieron haber llegado ya hace mucho tiempo y no lo pudieron hacer porque el viento los impedía. No, estamos hablando ya de una situación de mucho peligro. Era muy fácil que en medio de la noche, en medio de esas olas, la barca se volteara, se hundiera y todos terminaran en medio del mar en un momento muy peligroso y muy trágico posiblemente. Pero me encanta ver el versículo 48. Vemos la labor de intercesión de Jesús. El versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Quién les vio remar? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender algo. Era de noche, muy poca luz, como estábamos diciendo, y ellos ya se encontraban entre unos 4 a 6 kilómetros de distancia. Jesús no los estaba viendo con los ojos. Jesús no es que se paró en la orilla y dijo, uy, los veo ahí que no se mueven hace media hora. Ya ellos estaban fuera del alcance de la visión
que se pudiera ver con el ojo normal, y peor aún porque la oscuridad de la noche dificultaba mucho. La pregunta es, ¿cómo puede Jesús ver a los discípulos en medio del mar? Te respondo según el Salmo 139, versículo 12. Escucha lo que dice el salmista acerca del Señor. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Amado hermano, el Señor está viendo el sufrimiento de sus discípulos no con sus ojos físicos, sino de una manera sobrenatural. La oscuridad y las tinieblas, la lejanía que ya se encontraban los discípulos, no era obstáculo alguno para que el Señor no pudiera estar consciente de las aflicciones y momentos difíciles, de la necesidad que estaba sufriendo los suyos. Esto es reconfortante. Porque cuántas veces no viene a nosotros la tentación de pensar de que Dios como que nos ha dejado de lado, como que Dios se ha olvidado de nosotros. Quizás estamos muy lejos del Señor. Amado hermano, no hay sitio en esta tierra, no hay lugar donde nosotros podamos estar que estemos lejos de Él. Dígale al que está a su costado, tú siempre estás cerca de Dios. Aunque ciertamente no siempre estamos conscientes de eso. No siempre estamos conscientes de eso. Es reconfortable ver que Jesús, mientras estaba en su tiempo de oración, al mismo tiempo estaba viendo a sus discípulos. ¿Pasas tú por momentos difíciles? ¿Estás sufriendo angustias y dolores? Déjame decirte algo, la labor de intercesión de Jesús no ha terminado. Ya lo vimos cuando estudiamos Hebreos, que Él es el intercesor por nosotros, Él es el mediador, Él está intercediendo por nosotros todos los días, amado hermano, en medio de tu tribulación, en medio de tu aflicción, en medio de tu sufrimiento. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Está orando por ti. Le está clamando al Padre por ti. Y quizás tú digas, pero yo no veo que nada avanza. Amado hermano, pues quizás tú no entiendas lo que está sucediendo, pero déjame decirte que si hasta aquí has soportado, no ha sido por tu propia fuerza. Ha sido porque el Señor está orando, está clamando por ti. Lo cual también nos muestra la innecesidad de otros intercesores. No le tenemos que ir a San Martincito de Porres, Santa Rosa de Lima o ningún otro intercesor, porque el único y verdadero intercesor que nosotros necesitamos, el más que suficiente, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús conoce la crisis y ahora Jesús va a manifestar su salvación. Entramos a nuestro segundo punto, la crisis y el Salvador. Volvemos a leer versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino andando sobre ellos en el mar. Otro milagro. Jesús acaba de multiplicar panes y peces. ¿Y ahora qué está haciendo aquí? Algo que nos es imposible. ¿Usted alguna vez ha tratado de caminar? ¿Se ha caído en una piscina? El agua no te aguanta. El agua no te aguanta, simplemente como eso. Jesús hace algo sobrenatural acá. Aquí hay, yo por lo menos dentro de mi entendimiento, una de dos. O Jesús suspende la gravedad para que Él no caiga como caeríamos cualquiera de nosotros al entrar al agua.
Y esto es algo que Jesús está haciendo a voluntad y específicamente para ese momento, porque Jesús entraba al agua y se hundía como cualquiera de nosotros. Es más, usted recordará que Jesús se bautizó en un río y obviamente para entrar al río tiene que hundirse, como cualquiera de nosotros lo haría. O Jesús, lo segundo que pudo haber hecho fue cambiar la tensión superficial del agua, que este ya es un término técnico que no quiero entrar mucho, pero el asunto es que el agua en su superficie funciona como si fuese una malla y cuando algo es lo suficientemente liviano, puede estar encima del agua y no romper esa tensión superficial. Hay insectos que caminan en el agua. Hay incluso reptiles que caminan en el agua. Pero el hombre ciertamente no lo puede hacer. Jesús da un paso y el agua sostiene sus pies. Él camina todo aquel trayecto, camina en medio de la tempestad. El agua no le es obstáculo para que sus pies se detengan. Él camina y camina sobre el agua para poder llegar hasta donde están sus discípulos. Él está doblegando la creación a su voluntad. Este es un punto que nosotros tenemos que tener muy en claro. Jesús hace con la creación como Jesús quiere. Él, como es creador, Él puede doblegar la creación a como le plazca. En ese momento lo está haciendo y Él ya lo había hecho con los panes y peces, donde también doblegó la creación. Lo normal es que tú repartes 5 panes, 2 peces y se acabó. Esa es la lógica, eso es lo que marca la regla natural de las cosas. Pero Jesús doblega la creación en poder sacar y sacar y sacar panes y peces. Y ahora doblega la creación al poder pisar y pisar el agua sin que Él se hunda. Pero hay un detalle interesante que nos va a manifestar la identidad de Jesús. Vuelva a ver conmigo el versículo 48. Mire el final del versículo, nos dice, bueno, que cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando en el mar. ¿Y qué quería? ¿Subirse a la barca? Adelantárseles. Básicamente la idea es, imagínese usted en la barca, movida, casi que volteándose, y Jesús, en lugar de estar viniendo donde tú estás en la barca, lo ves que va caminando como quien te está rayando, como quien te está pasando de frente. Va caminando y los va pasando. Esa es la idea. Jesús va pasando de ellos. Esta es una observación extraña y la pregunta es, ¿por qué? Porque uno pensaría que lo que iría a hacer Jesús es de frente a la barca, no pasarles al costado. ¿Por qué? Aquí los teólogos sostienen, y hay 2 posturas que me gustaría mostrar, una de ellas con más profundidad que la otra. La primera postura que sostienen varios teólogos es que lo que está haciendo Jesús es haciendo que sus discípulos reaccionen. Él no va de frente a la barca, sino que se va pasando al costado, porque Él lo que está esperando es que sus discípulos lo llamen, lo inviten, le clamen a Él para que Él les ayude. En otras palabras, Él está esperando que haya una reacción por parte de sus discípulos. Él va a salvarlos, pero también está esperando que sus discípulos clamen, lo cual también tiene mucho sentido porque Dios obra, amén, pero también Dios espera que nosotros oremos. ¿Cierto? La oración es la acción que nosotros debemos hacer. Dios espera que oremos. Y muchas veces Dios, está relacionada ese clamor a Dios con la acción de Dios. No es que nuestras oraciones activan a Dios, no.
Dios obra con o sin nosotros. Pero el Dios que obra es el mismo Dios que nos manda a nosotros a orar. Tiene mucho sentido. Pero hay otra interpretación a esto que me parece todavía más interesante y más profunda. Resulta que cuando Jesús pasa cerca de ellos, está actuando como varias veces actuó Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús es Dios, ¿cierto? Es más, cuando en versículo 50 Jesús les dice una palabra que claramente les tiene que recordar al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería esa palabra? ¿Cuál sería esa expresión? Yo soy. Cuando Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, ese yo soy inmediatamente a los discípulos les tiene que llevar a pensar en cuál episodio. Moisés, la zarza. ¿Quién les dice Moisés, quién les digo que me envía? Y el Señor les dice, yo soy. Ciertamente hay una relación en las palabras de Jesús, yo soy, con su identidad como el Dios verdadero. Y es que encontramos a Dios muchas veces en el Antiguo Testamento pasando al costado de su pueblo en medio de una situación de protección y de guía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Éxodo 33, le comento el contexto de este pasaje. Israel había pecado haciendo los becerros de oro, ¿se acuerda? Y Dios, a pesar de que ha perdonado al pueblo de Israel, le dice a Moisés, anda, yo no voy a ir contigo. Anda, yo no voy. Y Moisés le clamó a Dios y le dice, Señor, nos tienes que acompañar, nos tienes que llevar. Tú tienes que ir con nosotros. Incluso Moisés le dice, Señor, muéstranos tu gloria. Déjanos ver tu gloria. Y entonces está ese famoso pasaje donde Dios toma a Moisés, lo pone en medio de una peña y él pasa a su costado. Nos dice en Éxodo 33, 22 y en Éxodo 34, 6 que Dios pasó al costado de Moisés. En un contexto de compañía, en un contexto de aquel que está acompañando a su pueblo, Dios pasa al costado de Moisés. Que dicho sea de paso, fue una forma como Dios le dijo a Moisés, está bien, yo voy a ir con ustedes. Yo voy a ir con ustedes. Luego, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11, encontramos la historia de Elías, que Jezabel lo está amenazando porque él viene denunciando el pecado de todo Israel, especialmente de Jezabel y de su esposo, el rey. Elías ya ha matado a los 400 profetas de Baal, ¿se acuerda? Y entonces Jezabel lo amenaza y Elías se esconde en una cueva, se esconde él. Y entonces él clama, él está pidiendo a Dios su ayuda. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, nos dice que Jehová pasaba junto a Elías. Nuevamente vemos el contexto, protección, ayuda a una persona desesperada y Dios pasa. No me entienda que Dios como que le da la espalda, no, es como Dios presente allí. Dios con ellos en ese momento de dolor. En Job capítulo 9 encontramos una referencia que incluso tiene bastante lenguaje parecido al texto bíblico que estamos leyendo.
En Job capítulo 9, usted se acuerda de todos los sufrimientos de Job, de cómo él estaba viviendo el sufrimiento uno tras otro de lo que le vino encima. Y Job en el versículo 8 del capítulo 9 dice así: Él, hablando de Dios, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién anda sobre las olas del mar? Dios. Y en el versículo 11 Job dice: He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Aquí ya hay una relación bastante directa en cómo Dios está pasando, y Dios y Jesús está utilizando todas estas figuras del Antiguo Testamento donde Dios pasa para así manifestarse delante de sus discípulos. El mismo Dios que pasa en el Antiguo Testamento es el mismo Jesús que está pasando al costado de los discípulos. Este simple hecho de pasar es una forma como el Señor nos deja ver de que Él es el mismo Dios. Pero viene el momento de la salvación. Viene el momento de la salvación. Espérenme para poner acá. Ok. Versículo 49. Viéndole andar en el mar, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un ¿qué? Un fantasma y gritaron. ¿Sabe cómo se llama esto? Superstición. Aquí tenemos a creyentes, discípulos, apóstoles, pero son supersticiosos. Ellos no logran ver la realidad, ellos caen en una superstición, ellos creen que Jesús es un fantasma. Esto nos recuerda, amado hermano, que nosotros podemos ser bastante supersticiosos, aún siendo creyentes. No, ¿cuántos de repente por ahí tenemos un objeto de la suerte? Esto es para que no me ojeen. Le pone el guairuro, ¿no? al bebé, para que no lo ojeen. O podemos estar teniendo supersticiones cristianas, como por ejemplo el famoso me cubro con la sangre de Cristo, que en realidad, amado hermano, en la Biblia nunca se habla de la sangre de Cristo como una protección que tú tengas que estarte poniendo para cuidarte de los peligros que haya externamente. Primero que todo, tú no te cubres con la sangre de Cristo. Dios te cubre a ti con su sangre. Y segundo, no te cubre para protegerte de los problemas que pueda haber en el día a día, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a sufrir aflicciones. Pero, ¿para qué es su sangre? ¿Por qué nos ha cubierto con su sangre? Para perdonarnos, limpiarnos de nuestros pecados, para adoptarnos como sus hijos. Amado hermano, yo no me tengo que andar cubriendo, yo ya estoy cubierto y yo no tengo que tenerle miedo a los sufrimientos y dolores que vienen en cada momento del día, porque aún esos sufrimientos y dolores están bajo el poder perfecto de nuestro Dios. La sangre de Cristo está sobre nosotros, sí, pero no para alejar los momentos difíciles, sino para sostenernos en esos momentos difíciles. Dios nos sostiene, como estamos viendo que el Señor sostiene a sus discípulos, pero a veces los discípulos somos supersticiosos. Jesús se acerca a la barca, versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero él enseguida, esto me agrada, ver cómo el Señor ve a sus discípulos todavía más aterrados, y ya estaban aterrados por la tormenta, por las olas, los ve más aterrados por el fantasma, y él enseguida va a su consuelo. Y escuche las palabras del Señor,
Ten ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué los discípulos no debían tener temor? ¿Por qué? ¿Quién estaba allí con ellos? La presencia de Jesús cambia todo el escenario. Son las mismas olas, es el mismo viento, pero Jesús allí se calma. O sea, hay razón suficiente para que el corazón esté tranquilo. Amado hermano, nosotros tenemos que ser personas que aprenden a confiar en Dios en medio de su sufrimiento. Ojalá fueran más los creyentes de los cuales uno escucha a personas sin conversas decir, yo no sé qué tiene que en los momentos difíciles está tranquilo. ¿Sabe por qué un cristiano puede estar tranquilo en medio del sufrimiento? Porque sabe que Dios está allí con él. Sabe que Dios está allí con él. Los discípulos entonces llaman a Jesús para que se suban a la barca. Mateo capítulo 14, versículo 21 nos dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Un poco tarde, pero ellos reaccionan como tenían que reaccionar. Invitan a Jesús a subir. Y vea conmigo el versículo 51. Y subió a ellos en la barca. ¿Y qué pasó con el viento? Se calmó. Es más, en Juan capítulo 6, versículo 21 nos dice, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, y escuche bien lo que dice, y enseguida, la cual enseguida llegó a donde ellos iban. Recuerde que ellos estaban en medio del mar de Galilea. Y cuando Jesús sube a la barca, no solamente se tranquiliza el viento, no solamente se tranquiliza el mar, sino que en ese preciso momento ellos aparecen en el puerto donde iban. Otro milagro que el Señor está haciendo en esos momentos. Otro milagro que el Señor hace. No lo voy a desarrollar, pero nada más para una referencia, es en esta historia donde Pedro le pide caminar a Jesús sobre las aguas, ¿se acuerda? Esa parte no la voy a desarrollar, ya quedará para otro momento, pero sí quiero terminar con una nota que nos da Marcos en el versículo número 52. Mira el versículo 52, dice, en el 51 dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La Biblia de las Américas dice que estaban embotados sus corazones. Ellos no habían entendido lo de los panes. La razón de todo el miedo, la razón de todo el sufrimiento en las olas y de ver a Jesús y confundirlo con un fantasma, la razón por la cual estos discípulos estuvieron sufriendo en sí mismos fue por la dureza de sus corazones. Vamos a esto. Ellos habían experimentado de primera mano los milagros, el milagro de los panes. No sé qué impresión le hubiera causado a usted de ver esto con sus propios ojos, de ver multiplicar grandemente panes y peces. La conclusión lógica que ellos debieron haber llegado es que Jesús podía hacer lo que quisiera con lo creado. Que Jesús podía hacer lo que quisiera en el momento que Él quisiera. Él no tiene límites. Él puede hacer todo lo que quiera hacer. Esa fue una conclusión que ellos debieron haber llegado.
Pero al momento siguiente, cuando están en medio de la tormenta, ellos no están viendo a Jesús. Es curioso porque Jesús sí los está viendo a ellos, pero ellos, ¿qué están viendo? Ellos están viendo el mar, ellos están viendo el viento, ellos están viendo un fantasma, pero no están viendo a Jesús. Ellos no están confianza en el Señor Jesús. Ellos no están depositando su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como diría las Escrituras. Ellos están ansiosos, temerosos, porque no han podido entender bien al Señor. Y el secreto de todo es porque sus endurecidos. Esta palabra griega, endurecido, embotado, en griego poros, significa estar duro como cuando se hace un callo, como los pies de algunos de nosotros. Hay un roce constante, por ejemplo, muchas veces nos sale ese callo, se endurece. Quiero que note algo, no es el endurecimiento que tienen los fariseos, los escribas. El endurecimiento es el endurecimiento de un verdadero creyente, pero que es un creyente que está descuidando su vida. Es el endurecimiento que usted y yo podemos estar experimentando en cualquier etapa de nuestra vida cristiana, y es más, mismo lo estemos experimentando. El endurecimiento de una persona cerca de Jesús, pero al mismo tiempo como que no le interesa mucho entenderlo y vivir con Él. Es el endurecimiento que experimenta un creyente que descuida su vida espiritual, que no tiene tiempos de oración, que no tiene tiempos de lectura de la palabra, que le da lo mismo comunión con cristianos como con mundanos. Es el endurecimiento de aquel que peca apariencia o comienza a jugar con el pecado, porque a final de cuentas no es tan grave, Dios seguramente que me perdona. Es el endurecimiento de una persona que está descuidando su vida espiritual, que está alejándose de la comunión que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es el endurecimiento que posiblemente tú y yo estamos experimentando. Pero es el endurecimiento que el Señor va a quitar. ¿Sabes cómo? A través de la aflicción, a través del sufrimiento. Gerson, creo que hay algo. A través del sufrimiento. Era necesario que los discípulos estuviesen en medio del mar, en medio de aquel momento complicado, difícil, porque era la forma como Dios estaba removiendo el callo de sus corazones. Dios estaba operando para poder librarlos de esa dureza, de esa necedad que acompañaba a los discípulos. Pedro, Juan, Mateo se preguntaran, ¿por qué Jesús nos mandó a sufrir en medio del mar de Galilea? La respuesta es mejor para ellos. Quería quitar el callo de sus corazones, y ese callo solamente se podía retirar cuando ellos atravesaran por ese momento difícil y vieran a Jesús, clamaran a Jesús y buscaran a Jesús. Amado hermano, muchos de los sufrimientos que nosotros vivimos están muy relacionados con este callo. Están muy relacionados con este callo. Pero en lugar de decirle, Señor, quita el callo de mi alma, lo que le decimos es, Señor, quita la aflicción de mi alma. No, la aflicción se quita cuando se quita el callo. La aflicción se quita cuando se quita el callo. Cuando Jesús ya estaba en la barca, los discípulos ya no tenían que temer. Amado hermano, no le pidas a Dios que te quite la aflicción. Pídele a Dios que te quite el. Y ese sufrimiento está hecho a la medida, está hecho exacto. Ese sufrimiento no te va a sacar del camino, no.
porque el Señor nunca nos da una prueba más fuerte de la que podemos soportar. Pero ya tenemos que dejar de estar embotados, de estar endurecidos. Ya tenemos que permitirle al Señor que nuestro corazón sea transformado y quitado. O sea, sea mudado, pisado. ¿Saben? Yo tengo, como les he dicho en algún momento, problemas en las uñas y me salen muchos uñeros. Y la problema acá que no se me hace un uñero por la uña, se me hace un uñero por el callo que se forma después de que la podóloga me trató allí. Obviamente la piel queda lisita, pero inmediatamente se comienza a formar un callo. Y la podóloga me decía, lo que vas a hacer es aceite de bebé y te pones una gotita todos los días para que el callo se suavice, para que ya no te dé problemas eso. Amado hermano, eso necesitamos nosotros, aceite para suavizar el callo. Eso necesitamos nosotros, la presencia del Señor para suavizar nuestro callo. No podemos entender fácilmente a Dios, ¿cierto? Pero lo que sí podemos tiene un propósito bueno para todos nosotros. Tu sufrimiento de hoy va a manifestar cuán grande y misericordioso es Dios contigo.